Martínez y Martínez Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez, hoy es sábado 22 de febrero del 2014. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país y en la Ciudad de México y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hola Martín, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Lulú, amigos del auditorio, muy buenos días. Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país, en especial a nuestros compañeros jubilados y miembros activos en resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. Aumentó el número de denuncias penales contra funcionarios públicos que hacen negocios particulares con los recursos públicos o que desvían el presupuesto. Tras presentar la cuenta pública de la Auditoría Superior de la Federación del 2012, el jueves 20 de febrero de este año, en la Cámara de Diputados, el titular del organismo, Juan Manuel Portal, informó que se presentaron ante la Procuraduría General de la República 10% más denuncias de hechos por corrupción que en 2011, para sumar 147 denuncias en total por mal uso de 4.687 millones de pesos, principalmente por obras inconclusas o no realizadas. Sí, los panistas de las manos limpias, sin embargo, los delitos por corrupción que se cometen prescriben a los 5 años porque el Código Penal así lo establece. Y eso no fue modificado en la denominada Ley Anticorrupción que aprobó en diciembre pasado el Senado de la República y que está siendo analizada en la Cámara de Diputados. El Auditor Superior de la Federación, Manuel Portal, dijo que actualmente es difícil castigar a alguien por corrupción. El proceso es muy lento y le corresponde a la Procuraduría General de la República dar cuenta de por qué no se ha procesado a ningún funcionario por corrupción. Son 43 que corresponden a los estados y municipios de la República, 43. Y el resto corresponde a todas las demás dependencias y entidades. Hay una suma acumulada del total de las 147 auditorías que se acerca a los 4.300 millones de pesos en lo que nosotros estamos denunciando. ¿Cómo denuncia? Cuando presentamos denuncias de hechos es porque tenemos la presunción de un delito. Ahora no nos toca a nosotros calificarlos, pero sí tenemos los suficientes elementos como para armar un expediente que cumpla con las necesidades que tiene el Ministerio Público para llevar a cabo la verificación de todo lo que contiene. El proceso es muy largo. Tomaría como ejemplo en la Estela de Luz, presentamos denuncias hace año y medio. Están en proceso de integración en la PGR, pero el proceso en México es muy largo. Lo que yo hago es denuncias de hechos y depende ya de la PGR su resolución final. Auditor, el año pasado nos decía que todas las denuncias de 2008 para atrás ya habían quedado canceladas porque solo se tiene 5 años para castigar a los presuntos culpables. Lo que llega a tener 5 años en algunos casos son la prescripción para presentar, en algunos casos el tipo de delito. No se han dado de baja ninguna de ellas. ¿Qué es lo que tenemos? Son muy pocas las que nosotros habíamos presentado, digamos que hasta el año de 2007 teníamos presentado no más de 25 denuncias de hechos. El grueso de las denuncias que hemos presentado están a partir del año de 2009, que fueron 34, en 2010 presentamos 102, en 2011 133 y estamos presentando vamos a presentar 147 en 2012. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Cuidando que los expedientes que soportan nuestras denuncias de hechos estén debidamente formados. Bueno, pues si dice la ley, el Código Penal, que prescribe el delito por malversación de fondos, corrupción, en fin, a los 5 años, ¿es a partir de que se mete la denuncia o a partir de que se comete el delito, o en qué momento prescribe? Pues son los momentos. Uno es cuando se conoce el delito y lo otro es cuando se presenta. Entonces es una cuestión de interpretación del Poder Judicial. Entonces, si quieren dejar libre al presunto culpable,
le aplican a criterio la prescripción. Bueno, pues el caso es que en su informe de la fiscalización de la cuenta pública 2012 se destaca que en ese año se crearon 704.494 puestos de trabajo, pero se requerían 3.9 millones para cubrir la demanda de empleo en México. Y 7 de cada 10 personas que se incorporaron al mercado de trabajo se ocuparon en actividades informales. O sea, es superior a la cuenta que nosotros teníamos, que el 60% estaba en actividades informales. Pues no, dice la auditoría que es el 73% de los mexicanos ocupados en actividades informales. Advirtió que la deuda de Pemex y Comisión Federal de Electricidad aumentó ante el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, José Luis Muñoz Soria, que es del PRD, dijo que debido a que no hay castigo para los culpables de malversar recursos públicos, hay un sentido de impunidad. Ha tenido un aumento del 64.5%, al pasar de 2.4 billones en el año 2000 a 3.9 billones en el año 2012. El crecimiento de la economía en estos 12 años ha sido en promedio de 1.3%. De tal manera que en el último trimestre del año pasado nos encontramos prácticamente en un estado de recesión. ¿Por qué con ese aumento de presupuestos hoy tenemos más pobreza? ¿Por qué con esos presupuestos hoy tenemos casi el mismo número de trabajadores registrados en el IMSS que aquellos que hacen su labor en el sector informal? ¿Por qué hay más jóvenes sin empleo y sin educación? ¿Por qué tenemos el campo casi en un total abandono? La pregunta es, ¿por qué? ¿A dónde han ido esos recursos? ¿Quién los usó y cómo los usó? O a lo mejor quizá debiéramos preguntarnos quién los mal usó. Bueno, supuestamente para el combate a la corrupción en este año 2014 se someterá a votación en la Cámara de Diputados una minuta que ya fue aprobada en la Cámara de Senadores el viernes 13 de diciembre del año pasado y que aquí, bueno, comentamos ampliamente, para crear la ley y la Comisión Nacional Anticorrupción, cuyos integrantes durarán 7 años en el cargo. En teoría esta comisión será autónoma, pero en la ley se establece que los denominados comisionados anticorrupción serán propuestos para el cargo por los diputados federales y ratificados por los senadores. La pregunta es, ¿realmente los diputados federales y senadores tienen la calidad moral para nombrar a las personas honestas al frente de la Comisión Anticorrupción? Cuando muchos de ellos han ocupado cargos públicos y están bajo sospecha. No olvidemos que el anterior auditor superior de la Federación, Vega Casillas, del PAN, hoy es senador de la República. Son 6 años y todavía tiene oportunidad de reelegirse con la última reforma política del Estado, ¿no? Sí, bueno, y hay muchos que han sido gobernadores, han sido funcionarios de alto rango, en fin, y que han estado bajo sospecha de corrupción. Hay por ahí un expresidente municipal de Acapulco al que se le acusa de haber endeudado a ese municipio, Añorbe, y pues, bueno, y lo acusó otro priista, ni siquiera uno de oposición. Entonces traen ahí el pleito. Pero así hay muchos casos. A lo mejor sería, bueno, quién sabe cuál sería el recuento de todos los diputados y senadores que están bajo sospecha de corrupción. No olvidemos el caso Luz y Fuerza del Centro. O sea, todo el saqueo que hicieron a los almacenes, materiales, equipos, herramientas, las propiedades, los útiles de los propios trabajadores, y todavía el gobierno de Felipe Calderón mandó bajo reserva por 12 años todo el expediente Luz y Fuerza. O sea, de aquí a 12 años vamos a ver cuántos son los recursos públicos que se llevaron, los registros contables, las auditorías propias en las distintas áreas, el patrimonio de Luz y Fuerza, cuánto asciende. Si ustedes abren la página de lo que es el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes, el SAE, que fue nombrado como liquidador de Luz y Fuerza, dice la propia ley del SAE que tiene que estar informando de manera mensual el patrimonio de Luz y Fuerza. Tú checas la página y te metes a lo que habla liquidación de Luz y Fuerza y está en ceros.
O sea, no hay información de todo el patrimonio, y todavía este tema del convenio en comodato que le dan a Néstor Félix Moreno Díaz, exdirector de producción de CFE, le dieron a cuidar todos los bienes de Luz y Fuerza y estuvo encarcelado por corrupción, que después ya salió cuando lo acusaron de los yates, de los Ferraris, de los sobornos por millones de dólares, y salió sin mayor problema. O sea, ese es uno de los casos muy pequeñitos, pero si te metes a Pemex, si te metes a Comisión Federal de Electricidad, si te metes al Seguro Social, hoy el tema de las carreteras, de cuánto dinero saquearon de las carreteras, y vas a ver que en el propio país tú recorres algunas carreteras y están deplorables. Así es. Bueno, ya está, por ejemplo, entre los senadores está Lozano Alarcón, Javier, sí, que fue secretario del Trabajo y que tiene también muchas sospechas por su intervención en la extinción, ahora incluso de Ferrocarriles Nacionales, lo están acusando de que intervino como exfuncionario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la extinción de Ferrocarriles Nacionales. Bueno, también estuvo presente en la extinción, en el caso de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, en el caso de Cananea, que apoyó ahí al Grupo México. Mexicana de Aviación. Mexicana de Aviación. Entonces, todos estos senadores que están bajo sospecha van a ser los que pongan a los comisionados anticorrupción. Entonces, pues, ¿qué clase de comisionados van a hacer eso? Imagínate, Javier Lozano metido en el tema de la fibra óptica de Luz y Fuerza, de todos los kilómetros y kilómetros de fibra óptica que al final terminó quedándose en manos de Televisa. Por 30 años le concesionaron con 800 millones de pesos, un negocio que te da más de 100,000 millones de pesos al año. Y ahí está metido Javier Lozano. En el tema de Mexicana de Aviación no se diga cuántas veces salió a declarar que iban a resolver el problema de Mexicana de Aviación, el caso de nosotros, estando firmado por él el convenio que dio por revisado el contrato colectivo de trabajo 2008-2010 y que se deposita ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y se eleva al laudo como algo ya juzgado. Fue uno de los principales personeros de Calderón para salir a denostar al sindicato, cuando él mismo plasmó su firma en el convenio. Y hoy tiene impunidad, como el mismo exsecretario de Hacienda, hoy es senador, Cordero. Así es. Bueno, está también el ex titular del Banco de México, que está ahora en Banorte. Bueno, en fin, que si hiciéramos una revisión con lupa, quién sabe qué nos encontraríamos. Pero el caso es que dicen que va a ser autónomo el organismo y ya con eso pues le quitan toda autonomía, porque no, o sea, autónomo realmente, pues que fuera electo por la ciudadanía y que tuviera realmente independencia del Poder Ejecutivo y Legislativo, pero bueno, pues ellos se aseguran de que no vaya a ser así. Nos vamos al despertar del gallo. El despertar del gallo. Bien, la pregunta de hoy es: ¿en qué casos la Ley Federal del Trabajo prohíbe a los patrones que ocupen empresas terciarias, intermediarios y outsourcing para la contratación de mano de obra? Si conoce la respuesta, llame y participe. Estamos transmitiendo en vivo. Nuestros teléfonos en cabina son 5518-7760 o LADA sin costo 01800-581-8248. Y lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Sábado 22 de febrero del 2014 se constituirá formalmente la nueva Central Sindical Independiente. Martín, hoy es el día. Sí, después de un trabajo de más de 2 años de iniciar con este proceso de discusión, de análisis, de integración de los documentos básicos, de llevar este proyecto a varios estados del país, platicar con varios dirigentes sindicales, con las bases trabajadoras, además del apoyo de uno de los personajes con mucha calidad moral en este país, como don Pablo González Casanova, que hace 2 años en un foro en la central, en la Universidad Obrera, explica sobre las crisis financieras, económicas, y que se le han sumado la crisis del campo, del medio ambiente, de los hidrocarburos, y que todo tiene como objeto despojar a los trabajadores de los derechos sociales establecidos en nuestra Constitución, a partir de un proceso revolucionario como el de 1910, que deja más de 1 millón de muertos en el país. De ahí se alcanzan estos beneficios sociales. Sin embargo, hoy los capitalistas, que
con las empresas multinacionales, gobiernos extranacionales y todos los procesos de producción mundial, obedece a que van por el despojo de todos los derechos de los trabajadores y dejarle toda esta crisis a la población. Entonces el día de hoy a las 10 de la mañana se va a llevar a cabo primero la instalación del Congreso para constituir formalmente esta nueva central de trabajadores independiente de patrones, autónoma, y que permita crear una comisión ejecutiva que opere todos los acuerdos que se tomen. Y desde el día de ayer ya empezaron a llegar delegados del interior de la República. Ayer todavía por la noche tuvimos pláticas con varios de ellos que llegaron muy entusiasmados para poder llevar a cabo este proceso, y hacemos una cordial invitación a todos los trabajadores, a la sociedad en su conjunto, porque lo que está pasando en nuestro país no es ajeno de la sociedad, no es un problema solamente de los trabajadores, es un problema de toda la población. Estas últimas reformas que le llaman de alto calado, que son reformas estructurales, tienen el objetivo de fortalecer a los capitales extranjeros y además criminalizar la protesta. Esta semana vi el debate en el Senado sobre la reforma que regula el tema de las consultas, y ya no pueden ser vinculatorias. Dicen que la sociedad, en una democracia participativa, no podemos echar para atrás, dicen ellos, ninguna reforma que es contraria a los intereses de la nación. Entonces, grave lo que pasa en nuestra nación. Por eso invitamos a todos los que nos están escuchando, a los trabajadores del campo, de la ciudad. Todos somos trabajadores en este país, informales, no informales, que estén organizados en sindicatos, que no estén organizados en sindicatos, a las amas de casa, a los estudiantes, a todos los que tengan interés de impulsar este proceso que nos permita articularnos, fortalecernos, levantar nuestra conciencia de clase como mexicanos, y sobre todo que nos permita revertir todo el despojo a nuestros derechos. La cita es a las 10 de la mañana, se va a inaugurar, es en Insurgentes número 98, en el auditorio del Sindicato Mexicano de Electricistas. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Tenemos llamadas del auditorio. Silvia Ríos Hernández, del Distrito Federal, dice que esa comisión anticorrupción es pura farsa y que ella ve a los mismos malosos de siempre. Celestino Herrera, de San Luis Potosí, dice que ya subió la canasta básica y que el presidente dijo que no subirá, y el limón subió al doble. Él envía saludos a todos los que estamos en el programa, muchas gracias, y al Popeye. Bueno, pues aprovecho para saludar yo también a Joel Hernández, el Popeye, quien está recuperándose, y también a nuestros colaboradores voluntarios, Andrea Luna Hernández, quien nos está apoyando en los teléfonos, al amigo bombero peregrino Antonio Peregrino Rojo, a Alfonso Becerra, que también nos están apoyando en los teléfonos, y a David Hernández, quien hace posible que usted nos escuche desde su hogar. Víctor Manuel García, de la colonia Cuauhtémoc, dice: se han hecho denuncias ante la PGR contra varios directores del Instituto Politécnico Nacional porque durante el periodo que funge como director han robado dinero, y a pesar de eso no se hace nada. Dice: lo que la PGR debe de hacer es investigar y actuar contra estas personas. El Popeye, saludo a todo el equipo que estamos aquí haciendo posible este espacio. Silvia Ríos, de Nezahualcóyotl, dice: la ley está ocultando los cementerios clandestinos y de radioactividad. Bueno, pues nos vamos a más información. El 20 de febrero pasado, el presidente de la República emitió un mensaje con motivo del aniversario del Ejército Mexicano en el Heroico Colegio Militar durante una cena de gala en su calidad de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. En realidad, desde 1959 se instituyó el 19 de febrero, o sea, un día antes, como el Día del Ejército, pero la visita de los mandatarios de Estados Unidos y Canadá a Toluca retrasaron esa conmemoración. Sin embargo, el presidente Peña Nieto en su mensaje no mencionó a los 40,000 jubilados que entregaron su vida a servir a la nación y a quienes hace 2 años Calderón les prometió aumentos, mejoría en sus prestaciones sociales y en el servicio médico que hasta hoy no se han cumplido. Bueno, pues entrevistamos al general Samuel Aravilla, presidente de la Federación de Militares Retirados,
ese organismo se llama General Francisco J. Mújica, pues quien nos comentó esto que usted va a escuchar. Peña Nieto, en un desayuno que hizo a los generales, hizo muchos reconocimientos, que reconocía el honor, el valor, la abnegación, la valentía de los militares retirados, pero pues, ¿de qué sirven tantos reconocimientos si a la hora de la hora no nos toca nada? Pues nada más que se cumpla con la ley, que es lo que hemos estado pidiendo. La ley del IFAM dice que la vida digna que tiene el activo también debe tenerla el retirado, pero eso no lo cumplen. Por eso nosotros siempre estamos pidiendo que se cumpla la ley, nada más. Y nos han dejado a los retirados con unos sueldos miserables, sobre todo al personal de tropa, y en cambio el activo goza de muchos privilegios, de muchos bonos, compensaciones, becas, ¿sí? Y para los retirados no hay nada. Y no se dan cuenta, los compañeros que están en activo no se dan cuenta. Pues como están allí, están bien y les están dando, pues no, ni piensan. Pero hasta que se retiran y que empiezan a ver que les reducen hasta una cuarta parte de lo que ganaban, es cuando pues, pero ya no pueden hacer nada. Bueno, y por cierto que el servicio de médico y de prestaciones sociales de los militares, el ISFAM, fue auditado, está dentro de la auditoría del 2012, y entre las observaciones que se les hacen es que no tienen el número de consultas médicas que se comprometieron a tener, y tampoco pues dan cuentas al 100% del seguro por muertes o por lesiones de los militares, que tenían que dar 2,000 y solamente dieron 1,800 aproximadamente. Entonces, ¿qué pasó con las demás? Y era una de las quejas del general Samuel Aravilla, que a muchas de las viudas no les están pagando las indemnizaciones por seguro de muerte. Tampoco se entregaron los ataúdes ni las cajas fúnebres que pues se tenían que entregar, y eran alrededor de 190 y solamente de 290 y solamente se entregaron la mitad. Entonces, ¿qué pasó con eso? También los créditos hipotecarios dieron menos créditos de los que tenían programados. Entonces, ¿qué está haciendo de las prestaciones de los militares? No solo de los retirados, sino de los que están activos y que pues están exponiendo su vida, ¿no?, para la seguridad nacional. Pero además hay otro tema que es muy delicado. Por ejemplo, cada año están desertando entre 30 y 40 mil soldados del ejército, y muchos están enrolando en otras actividades, unas lícitas, otras ilícitas. Pero además el tema del ejército, porque lo vemos con mucha publicidad, de que le hacen reconocimientos por su aniversario, y todos entendemos que el ejército está para cuidar la soberanía de este país ante las intervenciones de otros países, pero los altos mandos no han opinado sobre el tema de la pérdida de soberanía ante estas reformas, por ejemplo las últimas del petróleo y de la electricidad, y es pérdida de soberanía. Sin embargo, ellos utilizan al ejército pues para, por ejemplo, tenemos el expediente que lo utilizaron pues para tomar luz y fuerza del centro vestidos de policías federales. Y eso utilizan al uniforme, y se les juzga por traición. Y además hoy tú das una vuelta a las instalaciones de luz y fuerza y ya los dejaron de manera permanente. En el caso de la comunidad de Juandó, de donde somos originarios, ya está un destacamento militar dentro de las instalaciones de luz y fuerza. Ya les arreglaron muy bien sus instalaciones y ya están los militares ahí. Y vas a otros centros de trabajo y están los militares ya permanentes. Y entonces están preparando pues el escenario, porque ante la reforma energética es desincorporar todo el sector eléctrico. Habrá empresas privadas en generación, en distribución, en comercialización, en abasto de electricidad, y el ejército va con toda complicidad para que no haya problema en la entrega de las concesiones. Cuando hay otros casos, por ejemplo, que hemos discutido aquí en el programa, por ejemplo en Bolivia, cuando en Bolivia se establece por el presidente Evo Morales, a través de un decreto, nacionalizar la industria eléctrica,
utilizó al ejército para resguardar las instalaciones ante cualquier eventualidad porque los privados no estaban de acuerdo en la nacionalización. Y acá es al revés. Acá utilizan al ejército para privatizar la industria eléctrica y el sector petrolero y para poder estar golpeando a los propios trabajadores. Así es. Bueno, pues en el reporte de la Auditoría Superior de la Federación, que está compuesto por 12 legajos, cada uno como de entre 4 y 5 tomos, es muy extenso, se encontró que Pemex, Comisión Federal de Electricidad, el IMSS principalmente, ejercieron más presupuesto del que se les autorizó, a pesar de que se les dijo que no. Y ese presupuesto que no se les autorizó lo adquirieron con deuda pública, o se endeudaron a estas empresas para tener más dinero, y eso pues es un delito. Se va a tener que, bueno, yo creo que es de entre los casos que se denunciaron, pero vamos a ver si se castiga, porque están endeudando al país, nos están dejando a los mexicanos con estas deudas y se van a ocupar cargos de diputación o de senadurías o de gobernatura y nos dejan con el problema a todos los mexicanos. Fíjate que nosotros tenemos toda una serie de expedientes de la corrupción en Comisión Federal de Electricidad, licitaciones de obras que nunca se hicieron, sobre costos de hasta el 300% de una subestación, una línea de transmisión, y además licitaciones que se hicieron y al que ganó la obra no se la dieron a otro, y al otro que se lo dieron lo descalificaron en el proceso. Y todo eso lo entregamos a César Augusto Santiago, recordarás cuando era diputado federal y él encabezó la comisión de vigilancia. Y además se hizo una comisión especial para revisar toda la corrupción en Comisión Federal de Electricidad. A él le entregamos muchísimos expedientes de todo el proceso de corrupción y lo utilizó para fines políticos. Hoy es el apoderado legal de Comisión Federal de Electricidad y llegó y ratificó a todos los directores de la CFE. Ese mismo expediente está en la Presidencia de la República, está en Gobernación y no, pues como si no pasara nada. Pues fíjate, César Augusto Santiago cumplió un buen papel como diputado, miembro de la comisión, porque en ese entonces era presidenta una que es ahora asambleísta, que fue delegada por Venustiano Carranza, ¿no? Ajá, en Venustiano Carranza, que hizo muy buen papel, por cierto. Se me fue ahorita su nombre, pero el caso es que César Augusto Santiago era secretario de la comisión y tenemos aquí varias notas en las que él denuncia que paralizaron todas las hidroeléctricas para que generara electricidad las empresas privadas, y es uno de los asuntos que se ve en la Auditoría Superior del 2012, que ya el 31% de la generación eléctrica es por parte de empresas privadas, ¿no? Y el resto por parte de Comisión Federal de Electricidad. De la cuenta pública del 2009 de la Auditoría Superior de la Federación utilizaron los priistas toda esa información para hacer un folleto, y lo hizo el diputado Ruiz de Teresa, que estaba en la Comisión de Energía, y se titula 10 años de panismo, y hablan sobre petróleo y hablan sobre electricidad. Uno de los casos que me acuerdo, por ejemplo, Cantarell, dice, le metieron más de 5,000 millones de pesos al proyecto del Cantarell, dice, y sacaron nada. Y luego el otro, el tema de Puebla, ahí donde quisieron sacar petróleo de otro de los proyectos estos de Calderón, que con bombos y platillos lo anunciaron, le metieron mucha lana. Y de Chicontepec. Chicontepec, perdón, no era Cantarell, era Chicontepec. Chicontepec es un pozo seco y ellos lo saben, y le han metido miles de millones de dólares, y lo que creen algunos investigadores es que más bien es una manera de entregarle dinero a Shell, una empresa tejana. Es como estar subsidiando a Shell, pero lo disfrazan. Tenemos toda esa información publicada en nuestro portal www.frecuencialaboral.com, si usted gusta visitar el portal. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Bueno, pues en otra información, el 19 de septiembre del 2014 se cumplieron 8 años de que explotó la mina del carbón número 8 en Pasta de Conchos, en Coahuila, en la que perdieron la vida 65 trabajadores. De ellos,
63 nunca fueron rescatados sus cuerpos y la organización Familia Pasta de Conchos, ese ha sido el motivo de su lucha, que se rescaten los cuerpos y que se creen las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo que no existen y que han provocado desde entonces a la fecha más de 105 muertes, o sea, adicionales, 105 muertes adicionales. Lo que me llama la atención es que en la Auditoría Superior de la Federación del 2012, en el tema de seguridad e higiene en el trabajo, de la Secretaría del Trabajo, que también lo auditaron, considera limpio la información y dice que incluso se redujeron el índice de accidentes y que solamente hay el índice de seguridad aumentó de 91 a 93%. Y yo honestamente, pues ahí sí difiero con la Auditoría Superior, porque nada más ni nada menos, ese jueves que presentaron el informe, se cayó un trabajador de la construcción que están haciendo actividades de remozamiento ahí en la Cámara de Diputados, se cayó y se lo llevaron de emergencia. Lo que ocurre casi siempre con los trabajadores de la construcción, no traen seguros, no traen que los agarre y se caen de los andamios. Eso le pasó ese mismo día que estaban presentando el informe, en el cual dice pues que salió limpia la investigación y que incluso mejoró el índice de seguridad e higiene en el trabajo, lo cual pues voy a hablar con los investigadores de la UAM Xochimilco, que son expertos en el tema, a ver qué opinan de eso. Pero bueno, el caso es que se reunieron los integrantes de la familia Pasta de Conchos en el Senado con senadores del PRI, PAN y PRD, quienes se comprometieron a corregir la reforma a la Ley Federal del Trabajo que aprobaron en la Cámara de Diputados el 11 de abril del 2013 para prohibir la minería en los pocitos, en donde cada año se registran entre 4 y 9 muertos. Esa corrección es necesaria porque los diputados federales solo aprobaron prohibir los pocitos que tienen menos de 100 metros de profundidad. Sí, también queremos resaltar que ese día se presentó un libro en la Casa LAM por parte del sindicato minero. Y en el libro, que habla sobre la dignidad de los mineros, explica perfectamente toda la complicidad del gobierno y de los empresarios. Y toda esa información que recabó Napoleón Gómez Urrutia fue dada a conocer a él directamente por parte de empresarios canadienses, que le dicen que hubo reuniones donde fueron convocados los empresarios canadienses desde la Secretaría del Trabajo, cuando estaba Javier Salazar Sáenz, y después cuando Javier Lozano, y ahí estaba Germán Larrea, los Bayares, todos ellos. Y entonces ahí tomaron todas las decisiones para ir en contra del sindicato minero, para que no se esclarecieran los hechos de Pasta de Conchos, para que no se les sancionara, incluso hasta quitarle las concesiones, porque este es un crimen industrial. Es un crimen industrial y los responsables son los empresarios con la complicidad. Incluso relata en el propio libro que Germán Larrea dice, pues para eso pusimos a Fox y tiene que obedecer las indicaciones de nosotros. Para eso pusimos a Javier Lozano, porque está en la nómina de nosotros. O sea, toda esa se explica en el libro. La verdad vale la pena ver cómo las relaciones entre esa oligarquía que se ha hecho multimillonarios. Germán Larrea, por ejemplo, se quedó con las concesiones de 100 años de ferrocarriles. Las minas, cuando el proceso de privatización con Salinas, se quedó con las minas más importantes de cobre, de plata, de oro, y también es socio de Televisa. Y son los poderes fácticos que están moviendo este país y son los que ponen y quitan a presidentes de la República. Bueno, el caso es que, como les comentaba, en esa reforma que aprobaron en la Cámara de Diputados y que están por aprobar en la de senadores, se prohíben los pocitos de 100 metros de profundidad, pero se permiten los de 100.1 metros y de ahí para adelante. Y hay pocitos de hasta 200 metros que son hoyos, literalmente hoyos, en los que se meten los trabajadores, pero principalmente niños. Contratan a mucho niño porque son chiquitos y pueden operar mejor ahí. Y eso porque dice el padre Carlos, que es miembro del grupo Pasta de Conchos, el padre Carlos Rodríguez, que estuvieron negociando todos estos grupos que mencionaste, porque los beneficiados con 10.500 millones de pesos al año que les deja de ganancia estos pocitos son el ex titular de Pemex,
Rogelio Montemayor Seguí, y algunos de los hombres más ricos del mundo, como Germán Larrea, dueño de Minera México, así como los dueños del Grupo Acerero del Norte. Bueno, el caso es que estaba ahí un muchacho, un joven, que ahora ya tiene pues alrededor de 18 años, pero que cuando era niño le explotó una mano, perdió el brazo, bueno, le explotó un cartucho, me imagino, le perdió el brazo, y él comentaba que por 1 tonelada de mineral para el carbón que extraigan, a los niños les pagan entre 100 y 180 pesos. Y por eso están arriesgando la vida. Entonces, dice el padre Carlos Rodríguez, pues ahora ya también, como están queriendo prohibir los pocitos, que por cierto ya venía la prohibición en la reforma laboral, y fue el diputado por el Partido Verde y antes del PRD, Tomás Torres, quien en último minuto propuso que se eliminara ese párrafo, y lo eliminaron, casualmente, ¿no? Después él dijo, no, yo no fui, pero como estaba en video, pues ya no pudo negarlo, pero pues él fue el autor de que se borrara la prohibición de los pocitos. Bueno, en conferencia de prensa, el representante de la familia Pasta de Conchos, Carlos Rodríguez, dijo que es lamentable que la mayoría del PRI en la Comisión del Trabajo de la Cámara de Senadores ratifiquen lo que aprobaron en la Cámara de Diputados, de que solo se prohíban los pocitos de 100 metros, cuando los más peligrosos, que son los de más de 100 metros, y los que les dejan más ganancias a estas personas, no se prohíben. Oye, y esto se va a multiplicar porque con las últimas reformas en el tema de la minería, hoy no nada más les dejan en las concesiones que ya tienen el 30% del territorio nacional, está concesionado a estos mismos mineros. Y no nada más es hoy extraer el tema de los minerales. Hoy todo lo que esté abajo, como por ejemplo el gas shell, y si incluso en esos territorios que ya se concesionaron encuentras petróleo, también va a ser de ellos. Entonces estamos ante una política extractiva de despojo de los recursos naturales y además a cielo abierto. Tú vas y ves los socavones que están haciendo y toda la cantidad de agua que utilizan y toda la contaminación, y al final terminan pagando una miseria al Estado mexicano, ¿no? Sí, y entrevisté a Cristina Auerbach, quien es defensora de los derechos humanos de los mineros del carbón y también de la familia Pasta de Conchos, que dice que bueno, toda esta riqueza se está basando en la explotación inhumana de los trabajadores de la minería del carbón, y que así pretenden seguir sin ninguna regla de seguridad e higiene en el trabajo, sin ninguna seguridad para la gente y pagándoles salarios raquíticos, ¿no? Y que eso, bueno, decía el padre Carlos, lo hacían los presos de la Segunda Guerra Mundial como un castigo corporal, y esto lo están haciendo los trabajadores mexicanos para ganarse la vida. Pues es inhumano. Derecho y justicia para los trabajadores. Licenciado Luna, hay muchas llamadas del auditorio. Hay una pregunta de Daniel Cruz, dice tiene 60 años y a ver si se le puede orientar. Dice que para que él pueda retirar su Afore, ya que nunca ha solicitado crédito para vivienda ni su número del IMSS, aquí nos lo manda y espera su contestación. Bueno, pues muchas gracias. Primero, pues nuestro apoyo y solidaridad al esfuerzo que está haciendo el Sindicato Mexicano de Electricistas y otros sindicatos con el propósito de crear una central. Me parece que es digno y rescatable este esfuerzo, sobre todo cuando tenemos un movimiento obrero secuestrado por sus dirigentes, centrales que no responden más que a los intereses del capital y del Estado, y sobre todo que los trabajadores no tenemos una referente que pueda hacer valer nuestros derechos constitucionales. Y este tipo de cuestiones como las que plantea el señor, es indignante que todavía tengamos que estar orientando cuando es una obligación que está instituida en la ley, que un trabajador cuando llega a 60 años o antes, si así lo decide, tiene el derecho a que le den su dinero, que es producto de su trabajo, como es el SAR y lo del Infonavit. Entonces lo que puede hacer el señor es primero acudir a Sofore, solicitar que le hagan la devolución. Seguramente no se lo van a regresar, por lo cual va a tener que demandar o meter un amparo para que a través de una instancia jurisdiccional obliguen a la Afore a que regrese ese dinero, y mientras tanto pues va a sufrir las pérdidas que tenemos a diario con estos vaivenes de que si la bolsa baja
bajan los recursos de los trabajadores, lamentablemente. Licenciado Luna, ¿cuáles son sus teléfonos? 55 16 77 97 88. Bueno, está en el teléfono la maestra Josefina Morales. Ella ha estado hablando en las últimas semanas aquí en Frecuencia Laboral sobre lo que ha implicado el Tratado de Libre Comercio. Y bueno, la pregunta obligada es si sirvió de algo la visita de los presidentes de Estados Unidos y Canadá a México, o solo vinieron a revisar sus intereses y no a revisar el Tratado de Libre Comercio que prácticamente ha paralizado a la industria y al campo mexicano. Maestra, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Lulú, buenos días, Martín, buenos días, Jesús. Me da mucho gusto, como siempre, colaborar con ustedes que hacen un trabajo fundamental en la defensa de los trabajadores y por la unidad de los trabajadores necesaria. Mira, muy rápidamente sobre la visita, que fue muy rápida, aparentemente muy intrascendente. Se tardó más Obama en viajar que en su estancia en Toluca, perfectamente custodiado. Pero sin embargo, creo que el documento nos permite reflexionar o destacar de lo que podríamos reflexionar 2, 3 cosas. Está dividido el comunicado oficial en el tema de prosperidad compartida e incluyente, nuevas áreas de oportunidad y seguridad ciudadana y temas globales. Desde luego, la prosperidad compartida e incluyente es solo para el capital. El énfasis es para garantizar la inversión en nuevas áreas de oportunidad, que estas son obviamente los energéticos, la contrarreforma energética que les hable el área de oportunidad de apropiarse completamente de los recursos nacionales, petroleros, y desde luego también eléctricos, ¿no?, que va a ser muy importante para ellos, acabar de consolidar esto. Entonces, hablan de inversión y comercio, además de acabar de consolidar la integración de cadenas productivas importantes para América del Norte, y cuando decimos, o cuando ellos dicen América del Norte, es Estados Unidos. Y esas cadenas son la automotriz, la energía, los productos electrónicos y la minería, fundamentalmente, que representan más de la mitad o concentran más de la mitad de las exportaciones mexicanas que realiza el capital extranjero, las empresas norteamericanas, las mineras canadienses, como ya ustedes lo señalaban hace rato. Y entonces, para esto además insisten en reforzar la infraestructura de transporte y facilitar la configuración de clústeres regionales. ¿Esto qué quiere decir? Que van a reforzar, ya tenemos las carreteras, sobre todo la carretera del Telecán, ahora vamos a tener la carretera transpacífica, ahí se inscribe la carretera Durango-Mazatlán, la que atraviesa el Espinazo del Diablo, ahí se inscribe la necesidad de garantizar el eficiente funcionamiento de Lázaro Cárdenas, ¿sí?, desde luego también de Mazatlán, Colima, Manzanillo. Entonces, ¿qué van a hacer con esto? Aparte de, digamos, abrir y para consolidar estas infraestructuras, no se diga la infraestructura nueva de ductos y de gas para petróleo y petroquímicos, sino también que en estos clústeres industriales en el interior del país van a tener a multiplicarse los llamados recintos fiscales estratégicos. O sea, para que cuando saliendo de la fábrica y saliendo ahí del clúster fulanito de tal, ya vayan con todos los papeles aduanales con la autorización para entrar a los Estados Unidos y facilitar ese libre circulación de mercancías. Después también en las áreas de oportunidad, repetimos, está la energía de América del Norte, donde desde luego tanto Estados Unidos como Canadá siempre hablan de la soberanía y la autosuficiencia energética de su país, no de América del Norte, pero México, en lugar de hablar de nuestra soberanía nacional, de nuestra autosuficiencia, siempre hablan del mercado de América del Norte. Y ahí están los resultados: hemos perdido la soberanía nacional y la autosuficiencia energética y alimentaria como resultados de las políticas neoliberales inscritas en el TLC. Como siempre, muy interesante su exposición, y que nos deja claro cómo en realidad México con el TLC no ganó, perdió casi todo, y no hay ninguna autoridad en México que reclame los derechos para los mexicanos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Les mando la nota porque hay otros 2 temas que son muy importantes. Un abrazo.
Bueno, perdón, nos traspolamos con el micrófono, pero muchas gracias, maestra. Nos vamos a escuchar al bombero peregrino. Prevención laboral con el bombero peregrino. Hola, buenos días. Les habla su amigo el bombero peregrino. Hoy les platicaré de la química del fuego. En nuestra sociedad, que se basa principalmente en la tecnología, el fuego ha llegado a ser tan importante como el agua. A pesar de que hemos avanzado considerablemente en el conocimiento de lo que es el fuego, estamos muy alejados de la perfección de su control. Si perdemos el control del fuego, este puede causar pérdidas considerables a la vida, propiedades y bienes. Para poder controlar la parte destructiva del fuego, es fundamental que entendamos su comportamiento. El fuego es una reacción química conocida también con el nombre de combustión, que se define como un proceso que se mantiene a sí mismo cuando un combustible es reducido en forma muy rápida por un agente oxidante, junto con la evolución de calor y luz. Para mayor información, comuníquese con el cuerpo de bomberos más cercano o llame al 068 o escríbame al siguiente correo electrónico antonioperegrinorojo@yahoo.com.mx. Informó para Frecuencia Laboral su amigo el bombero peregrino. Y en más información, Martín. Sí, en otro tema, el 90% de los trabajadores de las grandes empresas ya fueron subcontratados bajo el régimen de outsourcing, es decir, mediante empresas intermediarias que a veces ni oficinas tienen. Y pese a que eso está prohibido por la Ley Federal del Trabajo, que considera que tanto a la empresa principal como la outsourcing tienen la misma responsabilidad patronal, cuando se interpone una demanda por violación a sus derechos, las autoridades de las juntas de conciliación y arbitraje federal y locales se niegan a proceder, advirtió el investigador de la UNAM, doctor Alfonso Bouzas, quien dijo que no hay justicia contra esas outsourcing. Es que finalmente en la reforma quedaron 4 candados y no se satisface lo que los empresarios... Es que finalmente en la reforma quedaron 4 candados y no se satisface lo que los empresarios pretendían con la tercerización. Pero el sector empresarial quiere una tercerización plena, es decir, quiere una tercerización que los deje sin responsabilidades laborales. Y esa es la razón del debate a la fecha. Me decían algunos abogados que incluso tienen que ampararse ante esta negativa de la autoridad laboral, no solo federal, sino incluso la local, de aplicar la ley como está. Sí, así es. Las autoridades, cuando les acreditan la relación laboral con el tercero, simplemente dicen beneficiario final no tiene por qué estar en juicio. Y eso pues es una violación muy grave en perjuicio de los trabajadores. Entonces habría que demandar a la autoridad que se niega a aplicar la ley, ¿no? Ahí hay una responsabilidad de la autoridad. Y claro, cuando tú planteas una demanda en contra del intermediario y beneficiario final y te niegan la admisión en contra del beneficiario final, pues no te queda más que irte al amparo para efecto de que se enderece desde el principio y no te despojen desde el principio. Licenciado Luna, pero eso encarece el juicio, eso retrasa la justicia y eso le evita al trabajador que haga valer sus derechos. Efectivamente. Eso es un poco lo que en distintas ocasiones se ha denunciado a través de ese espacio y en otros. Tenemos un sistema de impartición de justicia que no aplica la justicia, no obstante que hay criterios muy definidos en la Ley Federal del Trabajo, en la Constitución. Las autoridades simplemente, pues esto lo que demuestran es que están actuando a favor y en beneficio de las grandes corporaciones. Tenemos el caso, y es muy concretito. ¿Por qué hacen esto? Lo hacen por 2 razones. Uno, evadir responsabilidades en prestaciones, y el otro, por la inscripción al Seguro Social. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Queda muy ad hoc aquí la respuesta del despertar del gallo. La pregunta era, ¿en qué caso la Ley Federal del Trabajo prohíbe a los patrones que ocupan empresas terciarias, también llamados intermediarios de mano de obra, subcontratistas o outsourcing, para la contratación de trabajadores? Sí, la respuesta es el artículo 15D. Dice, no se permitirá el régimen de subcontratación cuando se transfieran de manera deliberada trabajadores de la
contratante a la subcontratista con el fin de disminuir derechos laborales. En este caso se estará lo dispuesto en el artículo 1004-C y siguientes de esta ley, que establece que a quien utilice el régimen de subcontratación de personal en forma dolosa, en términos del artículo 15D de esta ley, se le impondrá multa por el equivalente de 250 a 5,000 veces el salario mínimo general. O sea, es muy clara la ley, o sea, lo que hacen las refresqueras, las maquiladoras, incluso las propias cámaras de diputados y senadores y muchas dependencias públicas, incluyendo a las de derechos humanos, que utilizan outsourcing para trabajos esenciales que lo prohíbe la ley, o los trabajos, digamos, los que son propios de esa empresa, no se pueden contratar a través de outsourcing. En todo eso la ley es muy clara y es de las pocas cosas en las que mejoró la Ley Federal del Trabajo con la reforma laboral. ¿Pero qué está pasando, licenciado? Pues en las propias juntas, no vayamos lejos, donde supuestamente imparten justicia y tenemos trabajadores de outsourcing. Sí. Entonces, ¿qué podemos esperar los demás trabajadores? Por eso se hace necesario, y disculpen que insistan, que los trabajadores tenemos que construir una nueva referencia para poder defender nuestros derechos y aplicar lo que dice la Constitución. ¿Cuáles son sus teléfonos, licenciado? 55 16 77 97 88. Bueno, y tenemos una noticia: ex policías bancarios hicieron un mitin afuera del gobierno del Distrito Federal para reclamar pues que se les haga justicia, porque ellos crearon un sindicato hace 5 años y en cuanto lo crearon, los corrieron acusándolos de que habían agredido a su jefe, cuando se presentaron realmente ahí después de una comparecencia a hacerle una petición. Entonces no solo los corrieron, sino que les cancelaron su registro sindical. Y bueno, pues dice el señor Luis Díaz Cano que están reclamando reinstalación para los que tenían pues todavía poco tiempo trabajando, porque además les piden, y que les quiten una leyenda que les pusieron ahí, que los despidieron por ser malos elementos, porque con eso no los contratan en ninguna parte. Y no es que fueran malos elementos, simplemente estaban reclamando sus derechos, mientras que a ellos que los jubilaron, a los más viejos, pues no les quieren pagar sus prestaciones como son. Vamos a escuchar lo que nos dijo. A nosotros nos destituyeron injustificadamente, nada más porque fuimos a una comparecencia del director general de la Policía Bancaria Industrial del Distrito Federal, y el señor, como pues ahora sí que no le convenía que nosotros estuviéramos en la policía porque habíamos logrado el registro de un sindicato, nos mandó golpear, cerca de 4,000 policías nos agredieron a 40 y ellos sí no hicieron nada. ¿Qué fue de ese sindicato? Pues nos lo cancelaron, el sindicato está cancelado, precisamente porque el director Jaime Alvarado Sánchez, que es el director general de la Policía Auxiliar, hizo la solicitud de cancelación del registro y lo cancelaron. Y como íbamos a amarrarle las manos porque estaban agarrando el dinero de la PDI, y ya con el sindicato ya no los íbamos a dejar, por esta razón a unos nos golpearon y a otros nos corrieron injustificadamente. El sindicato. Bueno, pues ahí está otra muestra más, otro botón de muestra de lo que está pasando con los trabajadores, ¿no? Sí, y es en todo el país. Los gobiernos federales, estatales, municipales, empresarios, todos están en una alianza perversa para despojar a los trabajadores de los derechos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales, como el derecho de la asociación, para hacer un sindicato, para equilibrar los factores de la producción y defender tus propios intereses. Ellos los patrones sí se organizan y les dan hasta su toma de nota, y van los secretarios del trabajo a echarles flores ahí a los empresarios. Y cuando algunos trabajadores quieren organizarse en un sindicato, es imposible en este país. Por eso la necesidad de construir esta nueva central de trabajadores independiente y autónoma que permita pues organizarnos, defendernos pues ante todas las injusticias que están pasando. Y por eso los invitamos hoy a las 10 de la mañana. Estos policías pueden asistir, a todo el público en general puede asistir a la inauguración. Después de la inauguración habrá mesas de trabajo para discutir temas, la plataforma política, las actividades que vamos a desarrollar los siguientes días, cómo va a estar
la comisión ejecutiva para operar todo esto. Hay necesidad de establecer una comisión de derechos humanos, hay necesidad de una vinculación desde los trabajadores con lo que están haciendo en la Cámara de Diputados y Senadores, hay la necesidad de tener un periódico que salga de manera permanente y que circule en las fábricas, en los centros de trabajo, en todo el territorio nacional para fijar una posición, porque hoy la mayor parte de los medios de comunicación pues son capitalistas. Hay excepciones como este espacio y algunos otros que hablan sobre el tema de los trabajadores, pero todos los demás hablan de los trabajadores pero mal, para criminalizarlos, para despojarnos de nuestro derecho fundamental al trabajo. Por eso los invitamos a todos a que los que nos están escuchando, la cita es a las 10 de la mañana, no falten. Esto será una expresión y un mensaje muy claro, una declaración de principios de que hay un referente que se está construyendo, que se tiene que consolidar para revertir la reforma laboral, las reformas estructurales que afectan a la mayoría de los mexicanos, y para plantearnos restablecer el orden constitucional en este país hoy violentado desde la clase política que están en las instituciones. Bueno, hay llamadas que se quedaron sin leer, las vamos a leer la próxima semana, es hora de irnos. Muchísimas gracias por su atención. Lourdes Martínez les desea un feliz fin de semana y los espero, porque soy yo, el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM. Bien, un saludo a Regina, que mañana es su cumpleaños, nos escucha todos los sábados, y a todos nuestros compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas. Nos vemos a las 10 de la mañana en Insurgentes número 98, y a todos los que nos están escuchando. Hasta la próxima. Frecuencia laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.